A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche quiero hablar con una persona muy técnica y comprometida con la profesión contable del Ecuador, Alexei Estrella. Muy buenas noches, querido Alexei. Qué gusto poder estar contigo y continuar nuestra charla sobre esos tips tan importantes que los vimos en Conversando con Cristina, las recomendaciones financieras para el cierre fiscal 2024. Alex, esta es tu casa. Bienvenido a Tributación de hoy. Muchas gracias, Cristina. Para mí siempre es un placer tratar de compartir contigo y todos los profesionales todos los aspectos relacionados con la técnica contable, que está orientada no solamente a la parte tributaria, sino también a la parte financiera y sobre todo dotar a las empresas de un instrumento válido para que programen su crecimiento, que es algo tan necesario en las situaciones que nosotros estamos viviendo. Mira, ¿por qué estoy haciendo la continuidad del programa que tuvimos en esta semana? Porque sí creo que es importante que tú, que eres un experto, un técnico, una persona que al tener esta, hablemos, afinidad, este compromiso con los organismos internacionales como IFAGA, ICE, GLENIF, SILEA, en saber que los estados financieros, al tener técnica contable, al ser la primera información que se necesita para un cierre fiscal, ¿por qué debemos tener los estados financieros completamente cerrados bajo la técnica contable para dar luego el paso al cierre tributario? Bueno, por dos aspectos, comparabilidad y transparencia. El primer sentido es que debemos entender que actualmente nuestra contabilidad se está preparando bajo una base NIF. La base NIF está orientada justamente a propósitos generales, no a propósitos específicos. Esa parte quiero que les expliques porque eso es lo que llamó mucho la atención. ¿Qué es un estado financiero con propósito general y qué es un estado financiero con propósito específico? Un estado financiero con propósito general es aquel que sirve a una serie de stakeholders para tomar algunas decisiones, como tiene que ver el financiamiento, la capitalización. Si bien es cierto, también apoya a la administración para, tal como nos dice el marco conceptual, que ella ejecute una administración cuidadosa de recursos, no está orientado a fines específicos como puede ser la recaudación impositiva. Entonces, ¿por qué debemos primero trabajar en el aspecto financiero y luego en el aspecto fiscal? Porque el aspecto financiero te va a permitir saber la verdadera situación de la entidad. No necesariamente, tal como habíamos hablado ese día, todo lo que se factura se convierte en un ingreso para ti, porque hay que verificar si ese ingreso ya se ejecutó, si tiene sus costos y gastos relacionados. Si no, podemos cometer el error de tener una utilidad o sobreestimada o subestimada. Y lo que debe entender el contador, el administrador, es cuál es la situación real de la entidad acogiendo lo nuevo que va a pasar. Tenemos problemas energéticos, tenemos problemas de cartera, todos estamos teniendo esa realidad. Una situación que nos permite identificar cuál va a ser la proyección que vamos a tener en 3 meses, en 6 meses, ayudará a una administración cuidadosa. Tú me acabas de decir el principio del devengado. Y eso es importantísimo porque, mira, hay muchas personas que me dicen, esto es importante, el tema de el servicio prestado, el bien transferido, los costos y gastos que siempre tienen que estar identificados al ingreso, los riesgos y beneficios que realmente se hayan trasladado, si queremos ponerlo en un lenguaje sencillo, el comprador al vendedor. Tenemos un principio del devengado contable y también un principio del devengado tributario. Es decir, que el cierre fiscal, nuestras operaciones realizadas, nuestras operaciones que efectivamente sucedieron dentro de un periodo fiscal,
que tanto la norma tributaria como contable la define, tienen que ser las que determinen esa utilidad contable y luego del proceso conciliatorio, pues la que vaya a la parte fiscal. Sí, efectivamente. Y aquí pues, se puede evidenciar ciertas debilidades de los profesionales contables, porque a veces dicen, mira, yo facturé pero no tengo los gastos, creo una provisión por todos estos gastos, y verdaderamente no están aplicando de una manera adecuada la norma, porque la norma nos convida a realizar un análisis en el que nos permite primero analizar, ¿es un ingreso o no es un ingreso? Y si no tenemos certidumbre, tratar de considerarle justamente como la recuperación del costo incurrido. Entonces, muchas veces puede ser de igual forma, no he facturado nada, pero yo tengo desembolsos realizados. Entonces muchos dicen, y saco pérdida. No, porque esto tiene que ser evaluado bajo los conceptos de la NIF 15 o de la sección pertinente en NIF para pymes, en las cuales nosotros analizamos y decimos, muy bien, tú has gastado 10, vas a poder recuperar los 10 cuando factures, por lo menos reconoce el ingreso por los mismos 10 para que haya el efecto neutro, o la inversa, tú tienes incertidumbre sobre lo que va a pasar, entonces en NIF para pyme de eso que se convierte en un inventario de servicios en muchos casos, y en normas completas como un activo proveniente de contratos con clientes. Activos por contratos. Alexei, una de las preguntas que siempre nos han hecho es que las NIFs para pymes van a tener una fuerte actualización. ¿Cómo va eso? Bueno, la verdad es algo bastante complejo porque hubieron tantos cambios que ya no se va a hablar como una revisión. La primera versión fue año 2009, la revisada fue 2015, y justamente la nueva ha sufrido tantos cambios que ya ahora se llama NIF para pymes tercera edición. ¿Y eso cuándo se aplica? ¿Cómo se aplica? Quiero que esta noche hable, mire, yo me siento contenta cuando hablo con un experto de la categoría de Alexei Estrella y cuando tú me explicas, porque Alexei y yo he tenido la oportunidad mutuamente, nos hemos capacitado juntos, pero cuando tú me explicas toda esta evolución de las NIFs y cuando tú nos has involucrado con tantas instituciones importantes como IFAC, AICEC, SILEA, cuando comenzó mi proceso de involucramiento con IFAC y que hoy somos una realidad con IFAC, comenzó mi presidencia, la culminaste tú con Antonio como presidente y vicepresidente, y que hoy vamos a tener tanta capacitación que nos va a venir del exterior gracias a IFAC, gracias a la unión con las firmas internacionales que están en nuestro país, con los institutos y las cantidad de universidades que Alexei tiene vinculación, con tantos institutos que tienes tu vinculación y que se van a ver estos programas de NIFs tan interesante. ¿Cómo, Alexei, cuándo va a venir esta... Hablemos que ya no se puede hablar de solamente una actualización, sino una nueva versión. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? Sí, mi querida Cris, respondiendo a tus preguntas, vamos a dividir dos partes. Primero, la parte técnica de la nueva norma. Se espera que el primer trimestre del 2025 ya sea publicada la tercera versión de NIF para pymes. ¿2025? Tiene que actualizarse con Alexei Estrella y todo su grupo de profesionales. 2025, nueva versión de las NIFs para pymes. Qué responsabilidad tan fuerte. Sí, y la parte muy profunda es que prácticamente recoge un 85% del espíritu de la norma completa. Wow. Lo que quiere decir que vamos a tener analogía con NIF 15 de ingresos, 23, con NIF 16 de todo lo que tiene que ver arrendamientos, de grupos económicos que tiene que ver 10, 11, 12, 3, NIF 3. Todo ello va a verse condensado en esta nueva versión y creo que va a ser un proceso. Si bien es cierto, seguramente la fecha de aplicación será 1 de enero del 27, lo más probable, implica una serie de preparación para poder adecuar no solamente el conocimiento del profesional, sino también los sistemas contables que tienen que presentar nuevas estructuras para cumplir con lo determinado en la nueva versión de las NIF para pymes. Qué reto tan importante, Alexei. Imagínate lo que me dices, que la nueva versión va a traer el espíritu de las normas NIFs. Estamos hablando que la sección 23, para un ejemplo, sácame de la duda, ¿estaríamos hablando de una NIFs por contratos? Sí, estamos hablando de una evaluación del aspecto contractual, porque actualmente los negocios no solamente se los analiza por su forma, sino por su fondo. Porque muchas veces te dan un regalo, vas a comprar una refrigeradora, te dan un microondas,
no es que te están dando el regalo del microondas, están incluyendo dentro de esa transacción, pero el cliente que los adquiere no está viendo el trasfondo de las transacciones, y esa es una orientación que se clarifica mucho dentro del contexto de la NIP para pymes. De igual forma, una deficiencia muy grande que teníamos en la NIP para pymes es la falta de la sección de lo que tiene que ver valor razonable. Actualmente se elimina las dos secciones de instrumentos financieros, se las unifica y se crea una nueva sección de valor razonable que permitirá tener mayor claridad sobre la aplicación de este término, de esta herramienta dentro de una gran cantidad de las secciones para poder contar con una guía más adecuada. Los retos son grandes, Alexei. ¿Y cómo va a ser el proceso de por ejemplo, alguien que está aplicando sección 23 y tener que ajustarse a la NIP 15? La mayoría de empresas en el Ecuador aplicamos NIP para pymes. Sí, o sea, no aplican NIP 15, va a ser una aplicación simplificada manteniendo el espíritu de la NIP para pymes. La NIP para pymes dice evaluar la realidad de la entidad y simplificando las revelaciones y procesos. Entonces seguramente nos van a dar, va a salir publicada instrumentación para poder hacer en el mismo contexto, pero bajo una línea más simple. Pero obviamente vamos a tener que evaluar los pasos que comprende el reconocimiento del ingreso. Sí, va a ser un reto, pero también, mi querida Cris, eso va a sincerar la realidad de las entidades, porque actualmente muchas veces por trabajar en base a lo facturado, perdemos la concepción de cuál es un ingreso financiero proyectado en el tiempo. Si tú estás cobrando por anticipado una suscripción de un año en el mes de diciembre y consideras que ese ha sido un ingreso, tal como tú lo has mencionado, sin cumplir el contexto de lo devengado, vas a tener serios problemas el año siguiente. Este año tendrás una utilidad sobreestimada y el otro año tendrás gastos subvaluados. Alexei, qué interesante, qué maravilla es hablar contigo y realmente uno se motiva porque la parte técnica realmente es fundamental. ¿Cómo motivar? ¿Cómo reactivarnos? Ha sido unos años muy duros después de la pandemia. Entendemos que la parte económica, la parte de estar activos, nos ha pegado a todos los niveles y a todos los sectores. Pero es hora de activarnos, de volver a estar siempre activos, porque el contador tiene que ser activo, tiene que ser técnico. ¿Cómo podemos de alguna manera cristalizar todo el tema técnico? ¿Qué debemos nosotros como profesionales, como técnicos que somos, tener, yo digo, como un diccionario mental? ¿Qué es la parte fundamental en mi diccionario mental como para decir ser ese contador triunfador? Bueno, el contexto es globalizar y profesionalizar a todo contador. ¿Qué quiere decir esto? Que el contador ha dado un paso muy grande y estamos justamente alineados a ello, porque ahora estamos en un mundo globalizado. Muchos profesionales de Ecuador están trabajando vía remotamente, que es lo que nos trajo como novedad la pandemia en otros países. Pero nosotros debemos estar preparados para trabajar en Ecuador, para poder trabajar en Colombia, para poder trabajar en Chile, en España o en Estados Unidos. Nosotros tenemos esa capacidad. Y actualmente lo que hemos logrado de compaginar, de interactuar con las entidades globales como es IFAC, AIC, AECA y demás, han logrado que se internacionalice el profesional contable, de tal manera que nuestra meta es que el contador pueda desarrollarse ya no localmente, no solo localmente, sino globalmente. Estamos en capacidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues interactuando, no siendo solo consumidores de normas, sino siendo los impulsadores de las reformas, los conocedores de los cambios que se van a venir y poder ante los organismos emisores como es IASB, como es AIFA, cuando emite normas de contabilidad, de auditoría, de ética o de educación, que es un tema muy interesante porque actualmente se quieren hacer algunas modificaciones dentro de las carreras, dentro de los perfiles de bachillerato, pero hay un trabajo global que puede servir de una guía porque es lo que responde al espíritu de las necesidades de todas las jurisdicciones. Y eso es
trabajar con todas las entidades de afuera. Por eso tenemos que estar muy involucrados con el IESBA, podemos estar muy involucrados con el IAASB, que nos permite justamente trabajar en ese contexto, cómo se maneja el mundo contable global. Y también de alguna manera que las universidades, la academia, los institutos tecnológicos, pues ser también un gestor de que todos estos cambios estén dentro de sus planes académicos y, ¿por qué no?, la parte gremial, pues ser ese puente, ¿no? Como siempre lo hemos sido, los líderes en el tema de la parte, pues, técnica. El estado financiero es una herramienta para varios propósitos y no puede dejar de ser la herramienta para una declaración adecuada de impuestos. Por supuesto, es que aquí viene un aspecto fundamental, mi querida Cristina: la ética del contador, la ética del profesional y evitar un contexto de la esclavitud moderna, que es algo que verdaderamente he trabajado en estos últimos años, porque muchas veces muchos profesionales tienen temor de aplicar sus conocimientos con ética porque pueden ser despedidos, porque pueden ser amenazados y demás. Y yo creo que nuestra obligación es repotencializar la profesionalización del contador. El contador tiene un deber con la sociedad, no solamente con la entidad que le cancela sus honorarios. Entonces nosotros debemos orientarnos hacia ello. Como el profesional es el centro del crecimiento de un país y nosotros debemos ser ese motor que va a generar cambios en nuestro país. Qué hermoso hablar de un profesional integral. ¿Qué es ser integral? Todo el mundo habla, todo el mundo decimos que el contador tiene que hablar varias lenguas de integralidad, pero ¿qué es en la realidad un contador integral, Alexei? Yo te considero y te respeto mucho, y yo realmente a muchos profesionales respeto, pero tú eres uno de los que yo respeto y admiro. Y realmente, para que yo te diga que eres uno de mis contadores favoritos, es porque definitivamente lo debes ser, porque te admiro como persona, por tu transparencia, por tu ética, por tu integridad y sobre todo por tu técnica. Pero yo te quiero que tú me contestes y les digas en esta noche qué es ser un contador integral. Bueno, contador integral es un contador comprometido. ¿Comprometido con qué? Con su conocimiento y aprendizaje en todas las normas, regulaciones y actividades propias de la profesión. Tener conocimiento tributario, tener conocimiento de administración financiera, tener conocimiento de gerencia, tener obviamente conocimiento de normatividad contable. Esa es una primera parte del conocimiento, en la que nosotros muchas veces de una pirámide decimos que aplicamos el conocer, comprender y aplicar. Pero un contador integral no es solamente el que conoce, comprende y aplica, sino el que analiza, sintetiza y evalúa. Entonces nosotros, un contador integral es el que empieza a ir en la pirámide, y en una pirámide en la que analiza, en la que sintetiza, en la que hace propuestas, en la que verdaderamente se convierte en un soporte de la entidad. Y todo esto va globalizado bajo unas bases sólidas que se llaman ética. Y la base sólida de ética es lo que nos permite a nosotros crecer, no solo como personas ni como empresa, sino como sociedad. Qué bonito. Pero sobre todo yo pienso también algo interesante. La parte integral siempre tiene que estar con todo lo que tú hablas, que para mí son lenguas importantes de hablar, pero la especialización es siempre nuestra parte fundamental, dominar nuestro lenguaje contable en toda su extensión, y que te puedas tomar mañana ese reto, ¿no? Como contadores que somos, ese reto de decir, puedo estar o no estar hoy en esta posición de contador financiero, de contador tributario, de analistas de impuestos, de gerente financiero, de administrador de nóminas, que ahora es tan interesante, de contador dependiente, de contador independiente. Somos una profesión bella, Alexei. Sí, efectivamente creo que nuestra profesión no va a desaparecer. Muchas veces algunos creen que la contabilidad es algo que será reemplazada por la inteligencia artificial, pero no, porque el contador tiene algo que la inteligencia artificial todavía no lo emula, y la parte fundamental es su razonamiento, su lógica y el sentido común. Y también el corazón. El contador, yo siempre digo, es el corazón, la esencia de la organización, esa persona que sabe
poner, yo digo, el énfasis en las cosas, el énfasis a la gerencia general, el énfasis a la parte de recursos humanos, a la parte de los procesos. El contador es del alma, es el corazón. Amo a mi profesión y amo tanto a mi profesión, y por eso siempre estar comprometidos en la parte técnica, en la parte importante, y todos tenemos que salir adelante, Alexei, porque esa es la parte importante, la parte fundamental. Dame 3 tips porque este es el objetivo de este programa de esta noche, 3 tips fundamentales para convertirme en un experto financiero. Y luego pues veremos el experto tributario, que eso ya es algo que siempre pues tendrás que apoyarte en los expertos, ¿no? Pero 3 tips para convertirte en ese experto financiero como tú lo eres, Alexei. Bueno, creo que aspectos que podemos contribuir para todos nuestros profesionales es primero conocimiento del negocio. El primer aspecto que nosotros debemos tener es entender perfectamente cómo funciona el negocio de mi entidad para en base a eso pasar al segundo tips. Establecer adecuadamente las políticas contables que requiere la entidad. Rápidamente, 2 más que tiempo se nos fue volando. La tercera parte es la evaluación de los estados financieros, porque no solamente es para cumplir una regulación que es ante el SRI, sino también el termómetro para medir la actividad. Y finalmente, tal vez el aspecto más fundamental es la proyección del nuevo estado financiero, porque no debemos trabajar con data histórica, sino debemos convertirnos en una proyección sobre lo que va a venir y cómo mejorar en la entidad. Ha sido nuestro querido amigo Alexei Estrella, un contador técnico, un contador comprometido, pero sobre todo un contador que sabe tomar los retos que tiene hoy la profesión contable, con todo este cambio que viene para la normativa NIPS para pymes en el 2025 y para la normativa NIPS completa para el 2026. Además, Alexei siempre ha estado en la parte normativa local como internacional. Su compromiso también con la sociedad, con el enlace con universidades, institutos tecnológicos y sobre todo en la parte gremial. Qué bueno es tener una persona tan técnica en nuestro país como lo es Alexei Estrella. Muchas gracias, Alex. Gracias, y Cris. te deseo siempre lo mejor. Muy buenas noches. Como siempre lo digo, nos volveremos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.